Bienvenidos cifreros, estamos en un episodio súper interesante con muchas ganas de compartir con ustedes y el día de hoy tenemos de súper invitado a Kumamoto, obviamente los compas lo conocen como Kuma y queríamos tener este espacio con él y muchas gracias por poner tu oficina, aquí estamos justo en la oficina de él y queríamos tener este espacio más que nada, digo personalmente yo soy seguidora tuya desde 2015, si no es que de antes, compartimos universidad, compartimos muchos espacios públicos y teníamos muchas ganas de todas estas personas que al final me sumo, que puse mi calcamonía en mi carro, que fui a recabar firmas con ustedes cuando iniciaste y que hasta recuerdo que hace años subí un post porque por primera vez en el 2015, cuando te lanzaste para ser diputado del Distrito 10, bueno, ser parte del Congreso más bien del Distrito 10, pues ahí yo puse mi voto por primera vez con toda la confianza de que iba a haber un cambio, que ibas a ser el primer personaje, para mí es un fenómeno lo que causaste en 2015, de ser el primer personaje de candidato independiente que logró tener una representación de un distrito, pues, también interesante. El distrito 10, es el distrito de Zapopan, de los que tienen pues muchas cosas, muchas necesidades, pero también es un perfil de gente educado, un perfil de gente con ganas de transformación y al final desde esa cúpula creo que iniciaste el cambio y ahí yo creo que mucha gente de mi edad vivimos este movimiento junto a ti. Y el día de hoy como que todas estas, seguro has tenido muchos ruidos y muchos despertares en estas últimas semanas, pues queríamos venir aquí contigo a pues poner preguntas en la mesa y encontrar estas explicaciones de un cambio de ser una pues persona independiente a una alianza con un partido en el que encuentras coincidencias. Claro, no, pues primero gracias, me da mucho gusto estar aquí, cifreros, qué gusto también estar por acá. Pues primero, yo creo que una de las cosas más importantes cuando se trata de una empresa, cuando se trata de un emprendimiento social, cuando se trata en este caso de la política, siempre es preguntarse el para qué, ¿no? Es decir, ¿para qué existe la empresa, el emprendimiento o en mi caso, para qué hago política? Y después viene el cómo. Es decir, cuál es la vía por la cual estás trabajando estos objetivos. Y yo quisiera pedir que quienes nos están escuchando se tengan un momento a pensar cuántas veces con algún emprendimiento, con alguna, no sé, espacio creativo, con algún espacio de innovación, el qué o el para qué está uno ahí no ha cambiado, pero sí va cambiando el cómo. Y eso creo que es lo que naturalmente nos ha sucedido. Y que cuando va cambiando el cómo, no necesariamente se pierde la frescura, los intereses del por qué se hacen las cosas, sino por el contrario, que se va encontrando una vía con mayor incidencia y con mayor posibilidades de cambio. Esto yo sé que podría parecer muy, pues, que aplica mucho a mi caso, pero aplica mucho a los casos de la inmensa mayoría de personas que yo conozco. Es decir, yo no conozco, creo que a casi nadie que sigue trabajando en la misma empresa haciendo lo mismo. Yo no conozco a casi nadie que no haya tenido un emprendimiento y no lo haya tronado y después aprender a partir de eso. Yo lo que entiendo es que la naturaleza humana parte de una lógica de cambiar. Siempre y cuando pues ese cambio se pueda explicar, se pueda ponderar y se pueda plantear de manera transparente como aquí me están dando la oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, 2015 vamos a tener quizás mucha incidencia y quizás mucha visibilidad, pero todo empieza en 2013 en realidad. 2012 fue un golpe de realidad para nuestra generación. Nos toca ver cómo regresa Peña Nieto después del 132, después de este maremoto que se construyó para tratar de evitar que regresara el PRI. Y después de ese momento nacen como dos grandes pues principios para mí. Primero es que la política sí puede servirle a las personas si quienes están tomando las decisiones lo están pensando con un objetivo de cómo quien hoy la seguridad social, la educación, el transporte, todos los espacios públicos
si realmente se orienta a pensar cómo genera esos servicios con excelencia, las cosas sí pueden cambiar. Y lo había vivido de manera particular y en mi propia piel en distintos momentos, dándome cuenta que las cosas sí podían ser distintas cuando fui presidente de alumnos, cuando estuve en ciertos espacios de representación, en donde me decían, esos espacios están reservados exclusivamente para los que no estudian, para los que son corruptos, para los que les interesa hacer nada. Y yo no era nada de eso. Pero a pesar de ello, me di cuenta que esos espacios que tenían ciertos mitos alrededor de ellos, sí se podían cambiar, sí dependía mucho del equipo y de las personas que lo integraban. Y la segunda gran, pues digamos, aprendizaje que tuve en 2012 y después 2013, es que la política o la haces tú o alguien más la hace por ti en tu nombre. Entonces, alguien va a ser electa, alguien va a resultar de esa boleta, pues la persona que tome decisiones que pueden gustarnos o no, pero es la persona que más votos obtiene, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos primero con una idea de hacer un partido político, el Wikipartido de México, 2013. Juntaba más un atropellado alrededor de sí que nuestras asambleas y nuestras reuniones, y dijimos, bueno, utilicemos otra vía, no un partido político, hagamos una candidatura independiente. Entonces hicimos una candidatura independiente. Cuando entré me dijeron, te vas a volver corrupto, se te van a olvidar tus principios, ya valió todo, ¿no? Y no fue la realidad. Lo que pasó fue que logramos hacer, creo yo, bastantes innovaciones dentro del Congreso. Y después dijimos, vamos a hacer una red de candidaturas independientes, 9 diputaciones, 3 federales, 2 al Senado, y fuimos la fuerza política más votada en el estado de Jalisco de manera individual, 762,000 votos. Pero nadie entró a los espacios de toma de decisión. Nadie de ese gran grupo de personas pudo participar en las discusiones públicas, pero más grave aún, 762,000 personas quedaron sin representación dentro de las instituciones de este país. Y ahí viene la reflexión, otra vez cambio. ¿Qué tal si ahora, dándonos cuenta que estamos viviendo en un espacio de partidos, pues hagamos un partido? No tenemos que replicar cómo se han hecho otros partidos a través de iglesias, sindicatos, a través de pagarle a la gente. ¿Qué tal si nosotros hacemos nuestro propio espacio político a partir de, otra vez, convocar a partir del para qué? Y logramos un partido político. Nos dijeron que no lo íbamos a lograr, lo logramos. Y luego pasamos la siguiente elección, nos dijeron que íbamos a perder el registro, no lo perdimos, por el contrario, metimos una diputada que ha ganado muchísimos derechos y creo que visibilidad importante por lo que ha logrado. Y ahora esto. Entonces, creo que nuestra historia, digamos, lo que habla es que todo el tiempo estamos replanteando y repensando cómo podemos lograr el objetivo. Y si bien es cierto, ha cambiado la forma, y desde luego que ha cambiado desde el primer momento en el que participé, que fue un partido político nacional, a todo esto, y el día de hoy a una alianza con otros partidos políticos, yo creo que la primera explicación que hay que dar es, no se cambia quién es uno, pero sí hay que pensar siempre cómo lo que uno quiere hacer, lo que se busca lograr, siempre se necesita repensar y replantearse si esa es la vía por la que se puede tener toda la incidencia. No sé si sirve como intro, pero sí, igual ahorita lo seguimos platicando. Sin duda sirve muchísimo como intro, Kuma. De verdad, muchas gracias. Al menos Sofía y yo admiramos mucho todo tu trabajo para Gracias, querer Luis. como una mejora social. Desde nuestra parte, Sofía y yo, pues nos gusta estar dando más bien como educativo y el tema de difusión de información. Por eso agradecemos mucho esta entrevista. Y antes de ya entrar así de lleno a lo que venimos, a las preguntas, ¿qué pasó ayer? ¿De qué fue tu rueda de prensa? Bueno, ayer justo, por ejemplo, ¿para qué se usa la política? Casa Jalisco es el emblema de, se supone, la residencia oficial de nosotros, de todas las personas que vivimos en Jalisco. Casa Jalisco previamente ha sido el escenario en donde van madres y padres de personas desaparecidas a exigir que los atienda Enrique Alfaro, y él ha respondido que ahí no se deben de manifestar, que se tienen que ir a una oficina. Pero la semana pasada vimos cómo Enrique Alfaro hacía que fueran las precandidatas y precandidatos de Movimiento Ciudadano a Casa Jalisco a grabar un video, a decir que ya tenían el permiso de él para poder ser candidatos. Y eso pues, nos parece que es un contrasentido, que la residencia oficial de todas las personas de Jalisco debe de ser un espacio para atender las víctimas, para atender los casos importantes, para recibir visitas oficiales de otros estados. Es decir, tiene que servir para las personas, no para los intereses electorales particulares del gobernador. Entonces lo que fuimos a decir es que lamentablemente nos parecía que esta se estaba convirtiendo en casa de campaña en lugar de Casa Jalisco.
Y creemos que es importante que se haga una reflexión porque lo que hemos vivido y lo que hemos visto es una indolencia, es una falta de atención, insisto, a las víctimas de la violencia, de la inseguridad, de las personas desaparecidas, de quienes no compartimos la visión de este gobierno, y lo que hemos visto son puertas cerradas. Creo que eso emula muy bien, o de alguna manera es una reducción, una síntesis clara sexenio. Muchas personas me han dicho, oye, pues ¿por qué si no te gustaba lo que estaban haciendo, por qué no propusiste? Y es que más bien no nos hemos cansado de proponer, no hemos dejado de hacer propuestas, por ejemplo, de temas de seguridad de 4 tipos distintas en el Congreso y también aquí en el Ayuntamiento. Y lo que nos hemos topado son con oídos sordos, son con rechazos a iniciativas que son muy positivas, que buscan darle más recursos económicos a la Secretaría de Seguridad, a las, digamos, instancias de justicia, y a ellos les va a tocar, pues digamos, administrar y ejecutar, pero sería tan obvio como que no. El tema más importante que tenemos el día de hoy es la de seguridad y justicia. No le dediquemos ni un peso menos, ya con inflación, digamos actualizado con la inflación, que el año pasado. Lo que les estoy diciendo a mí me parecería una obviedad. Cualquier persona diría, si lo más importante es el tema A, no le vamos a dedicar menos dinero que el año anterior. Sin duda. Y eso es lo que nos están votando en contra, ¿no? Entonces es cuando tú dices, pues definitivamente el camino del diálogo, del ser propositivos, porque me conocen. Eso es algo que siempre nos va a caracterizar. Siempre buscamos el cómo sí, siempre buscamos el cómo ayudar, el cómo consolidar. Pero creo que lo que estamos viendo ahorita en el gobierno del estado de Jalisco y lo que fuimos a hacer el día de ayer, pues sí sintetiza muy bien lo que alcanzamos a ver. Intereses privados capturan el interés del gobierno, y yo creo que eso tiene que cambiar y se tiene que denunciar, no nos tenemos que, digamos, normalizarlo. Gracias, Kuma. Sí, como que yo no había tenido tiempo de realmente ver qué era todo lo que había pasado. Qué bueno que denuncias eso de Movimiento Ciudadano. Nosotros también hemos señalado muchas cosas en el podcast de Movimiento Ciudadano. No solo de Movimiento Ciudadano, de todos. Sí, como debe ser. Como debe ser. Entonces, la primera preguntita que te queríamos hacer, subimos también a redes sociales. Muchas gracias a todos los que mandaron ahí sus preguntitas. Claramente, la pregunta con más frecuencia fue, teniendo en cuenta que tus seguidores, tu base votante, está un poco más del lado conservador, ¿por qué la alianza con Morena? Yo creo que después del 2015 nuestra base votante cambió mucho, y creo que eso es algo pues positivo, porque ayuda a que les puedas representar de mejor manera. Creo que en 2015 podíamos representar a muchos sectores muy amplios, porque se trataba de una agenda más de participación ciudadana, de transparencia, de rendición de cuentas. Pero poco a poco también, ya que llegamos al Congreso e hicimos esas propuestas, es decir, lo que dijimos cuando fui diputado, de mis propuestas logramos pasar el 85% de las que dije que iba a proponer. Ah, wow, felicidades. El 10% no, y el 5% más o menos no las propuse porque estaban mal hechas, mal calibradas, por así decirlo, ¿no? Entonces, aquí también quiero decir que también me interesa que sepan que valió la pena el habernos dado la oportunidad. Pero conforme fue pasando más el tiempo dentro de los espacios públicos, ya no solamente era digamos, una propuesta de reforma, de participación ciudadana, sino que poco a poco también empezamos a hablar de derechos. Por ejemplo, el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo. Que eso generó que hubiera personas que antes a lo mejor me apoyaban y pues, posteriormente no, porque pues no coincidía o no existía como un encuadre con esa propuesta, por poner un ejemplo, que luchamos porque haya vivienda social, que para algunos es algo que pues no es prioridad, que deberíamos dejar todo al mercado. Nosotros creemos que debemos de impulsar ciertas cosas, pero también tenemos que poner ciertos controles y posibilidades para que el Estado permita que dentro del periférico se esté ofertando vivienda de menos de 1,5 millones de pesos, que eso es lo que realmente se está buscando por parte del mercado, ¿no? No como hoy, que la inmensa mayoría dentro del periférico son de 4 millones y medio. Entonces, se fue cambiando nuestra base votante conforme nosotros empezamos a madurar, por así plantearlo políticamente, y hablar de otros temas que a lo mejor al principio no nos habían preguntado. Yo siempre he sido alguien que cree que las mujeres deben de decidir sobre su propio cuerpo, que creo que las personas del mismo sexo se pueden y deben de poder casar, hacer vida, sin duda, tener libertades totales. Entonces,
Yo lo que creo es que más que una base conservadora, lo que teníamos era una base muy amplia y poco a poco nuestra base se fue luciendo más como nosotros, es decir, personas que tenemos pues convicciones más orientadas en la libertad, en el respeto a las otras personas, en una visión de la democracia que puede estar compartida también con muchísima participación de la gente. Entonces creo que poco a poco nuestra base votante pues fue más socialdemócrata, podríamos decirlo, más del centro izquierda, ¿no? Y creo que eso pues termina impactando también en la decisión que tomamos de poder decir, bueno, hay cosas que podríamos considerar que pensamos de manera diversa con esta coalición, pero hay muchas cosas que hay pues simpatías y próximamente se va a anunciar, Sofía y Luis, y eso es algo que me tiene muy emocionado. Lo primero que pusimos sobre la mesa es, como les platicaba, el para qué. Es decir, lo primero que pusimos en la mesa es cuáles van a ser nuestras reformas, cuáles van a ser las propuestas que en el Congreso, si vamos juntos y juntas, se van a poder impulsar. Eso no pasa en México casi nunca, pero es algo muy normal que pase, por ejemplo, en las coaliciones de gobierno en España, en Chile, en donde tengo muchos buenos amigos en el gobierno actual de Gabriel Boric. Eso pasa en Uruguay. Es decir, lo primero que se pone es para qué queremos gobernar juntos y juntas. Y si existe un para qué claro, los cómo luego se van organizando. ¿Y cuáles son esos para qué? Pues reformas como las mencionaba, derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo, una reforma de seguridad amplia, de atención a víctimas, una reforma de temas de agua, de aire y de bosques, una reforma de vivienda, en fin, una reforma también para que se le dé una atención a las personas de la tercera edad y puedan vivir dignamente esa etapa de sus vidas. Estoy muy emocionado por esa parte, se me pone hasta la piel chinita ahorita, porque para eso estoy en la política. Y así como el otro día le decía a Susana de la Rosa que presentó una iniciativa que trabajamos juntos, ella la presenta y ella es la diputada finalmente, pero como equipo nos acompañamos para poder hacer una reforma de residuos de la construcción, porque se puede reciclar cerca del 85% de todo lo que vemos de que se está derrumbando, que se está tirando, que se está demoliendo, pero termina ahorita en cañadas, termina ahorita en ríos, termina ahorita haciendo que todos nuestros bosques se contaminen. Imagínense si al 85% de eso sí lo logramos que se pase esta ley y podamos generar aparte prosperidad, porque eso se recicla, se reutiliza, se puede hacer mucho más barato obra pública, por ejemplo, para parques, para espacios públicos, para plazoletas, y aparte eso deja dinero a una industria que, pues otra vez, si hoy solamente se tira, pero después se puede aprovechar, entonces también estamos generando prosperidad. Y para eso entra la política, para que estas ideas verdaderamente transformen nuestra vida. Y creo que eso es algo que me tiene muy emocionado. Esta iniciativa que les platicaba, pero también todos estos puntos que, como se pueden dar cuenta, sigo siendo el mismo ñoño interesado en la política desde una visión propositiva y no, pues, a lo mejor como nos han tratado de caracterizar, ¿no? Sí, y me encanta tu pasión, me encanta como volver a vivirte, volver a recordarte de antes. Y aquí más bien, digo... Yo recuerdo que creo que ha de haber sido como mi etapa de interés o mi inicio de etapa de interés hacia la política, y para mí como tu inicio se empalma mucho al inicio de Enrique Alfaro, ¿no? O sea, como todo venía de un hartazgo de pues dos partidos políticos muy consolidados, en especial el PRI cuando vuelve Aristóteles, y como que ustedes surgen como una opción, una alternativa al cambio, ¿no? A tener independencia, a tener nuevas cosas frescas para ofrecer. Y aquí lo que a mí todavía no termino de cuadrar, supongo que tú tienes mucho trasfondo que contar de esto, pero ¿cuáles son las coincidencias que tú encuentras en Morena y las coincidencias que no encuentras con MC? Bueno, o sea, si pudiéramos decir así como... Aparte de la corrupción. Bueno, es que primero, nosotros no partimos de que unas siglas están prohibidas y otras están aceptadas en su totalidad, ¿no? Creo que eso es algo muy importante. Yo no me voy de futuro, yo no dejo de participar en el proyecto que nosotros construimos y consolidamos para poder tener esa independencia de la que estás hablando, Sofía. Yo creo que eso es algo muy importante. Con una alianza es pues literalmente como cuando tú te juntas con otra empresa, te juntas con otras personas, y eso significa que existe una diversidad de opiniones y de visiones sobre distintos temas. Es como pensar que un equipo de fútbol o un equipo dentro de una empresa va a ver las cosas de la misma forma. No es así, ¿no? Es decir, eso es parte de lo valioso de construir alianzas, ¿no?
unir todo bajo una misma sigla. Creo que eso es lo primero. Entonces, uno se puede seguir siendo crítico de posturas en las que no se comparten de los de MC o de cualquier otro proyecto con el que nos estemos aliados, porque eso creo que es algo que también me interesa mucho decir. Yo no voy a dejar de criticar cosas que he criticado. De hecho, al revés. Yo les pregunté y le dije pues, a Claudia Sheinbaum, y lo platiqué también con otras personas en Morena, les decía, oigan, pero no es tema que nosotros pues, veamos también cosas de maneras distintas, y la respuesta es, creo que por lo que también estoy muy tranquilo, pues es justo porque ven las cosas distintas, justo porque hay una diversidad de opiniones, es por eso que se les está invitando. No se les pide que se desdigan o que dejen de ver lo que no funciona de manera positiva y pues que lo señalen y que apuntalen un cambio en ello. Y eso me dejó muy tranquilo porque me hizo darme cuenta que lo que se estaba persiguiendo no era como una suerte de orden, silencio, no sé, sino por el contrario, que lo que buscaban era precisamente lo que tú, lo que yo y lo que muchas otras personas vemos que puede ser la política. Oye, ¿y por qué unirse ahorita antes de una, pues ahora sí que ya empezaron las campañas, ya Totalmente. Votaciones a tiro de piedra? ¿Por qué Claro. ahorita y no hace 2 años, 1 año? Bueno, en primer lugar, por algo que creo que para nosotros era muy importante. ¿Por qué hace 2 años no? ¿Por qué hace 6 años no? O sea, que a lo mejor podría ser el momento quizás del 2018 y toda la efervescencia. Porque no habíamos... Nuestro camino no nos había llevado ahí. O sea, y un poco regreso a la parte de... Prototipamos algo, lo ejecutamos en 2015, en 2018 dijimos, puede ser todavía distinto, podemos hacer este proceso independiente, y la realidad se puso frente a nosotros y nos dijo, no, este es un sistema de partidos, ¿tiene que ser siempre así? No. ¿Vamos a trabajar para cambiarlo? Sí. Eso es algo que nos interesa muchísimo, pero para poder cambiar esas cosas tenemos que llegar a los espacios. No sé si me explico, ese fue como uno de nuestros grandes aprendizajes, que de nada servía tener la razón si no teníamos la posibilidad, y en este caso el poder, para cambiar las cosas. Y a veces el poder no significa el poder, House of Cards, Game of Thrones, que nos estamos imaginando, sino el poder es poder poner una propuesta en un congreso, poder votar, poder tener una opinión dentro de los espacios donde se toman decisiones. Entonces eso es uno. La otra parte, legalmente no podíamos, o sea, nosotros no podíamos juntarnos con ningún otro partido político porque era nuestra primera elección, y eso es algo también importante. Pero yo creo que lo más relevante fue darnos cuenta que en 2015 las personas te decían, o estás con MC o estás con Morena, no me interesa nada más. Y se vio reflejado en nuestro proceso electoral, en las votaciones que obtuvimos. Es decir, yo en Zapopan en 2018 logramos 270,000 votos más o menos. Esta última ocasión fueron cerca de 75,000 votos. Ah, wow. O sea, ¿qué pasó? Pasó que la polarización del país nos dijo, o hay de dos sopas, o MC. Sí, ¿eras morena Morena o antimorena? Ajá. Eso era la divergencia. No, y también depende del grupo social, porque hay grupos sociales que es o eres MC o anti-MC, pero dependiendo quizás de donde nos estamos, pues nuestras relaciones, nuestros grupos, nuestros afectos, pues también justo pasaba eso, ¿no? Entonces, a mí sí me pareció que fue un momento muy importante en donde nos dimos cuenta que de verdad traíamos, desde mi perspectiva, las mejores propuestas en temas tan variados como emprendimiento, hacer la academia de código, o sea, digamos de programación, más grande de América Latina. No la primera, pero sí la más grande, pensando en cómo hacemos todo un, digamos, pues ordenar un ecosistema que ya existe y que no necesita de universidad, que lo que necesitas es que las morras, los morros de prepa que dicen, no quiero estudiar, decirles, dale 2 años a soft skills, a inglés, a programación, y nosotros te unimos con Oracle y hacemos que todo esto que aprendiste te esté pagando 40,000 pesos al mes, por poner un ejemplo, ¿no? Y ese tipo de ideas a mí me tenían muy emocionado, pero nadie las escuchaba, porque lo único que existía en ese momento eres o estás con A o estás con B, ¿no? Entonces yo creo que a partir de eso también aprendimos que necesitábamos elegir una suerte de lado. Y aquí en Jalisco en particular, desde nuestra perspectiva, lo que estamos viviendo, pues nos llama a tomar un lado que pueda cambiar las cosas. ¿Qué significa esto? Somos el top 5 de homicidios
dolosos. Somos lamentablemente el primer lugar en personas desaparecidas. Somos uno de los estados de la República en donde desde nuestra perspectiva lo que se está privilegiando son los intereses particulares. Van desde los temas como la verificación vehicular, donde 9 de cada 10 pesos terminan en una empresa. 9 de cada 10 pesos. No, o sea, no quiero no, 2 de cada 10. 1 de cada 10 se va a los programas ambientales de Jalisco. Entonces, cuando ves que se privilegia el interés, cuando no se atienden a las víctimas, cuando no se tiene por lo menos sensibilidad en los temas de seguridad, porque ojo, tampoco estoy diciendo que está fácil, no estoy diciendo que si nosotros llegamos mañana lo vamos a cambiar, eso sería ingenuo o perverso. Lo que trato de decir es que por lo menos se podría tener otra actitud al respecto de esto, por lo menos se podría poner la lana en donde se requiere para poder solucionar la crisis de personas desaparecidas y de violencia. Por lo menos podríamos tener un gobernador que no dice que la percepción de inseguridad es problema de los medios de comunicación, de los periodistas y de la oposición, que todo está bien. Eso es cuando dices, oye, necesitamos un cambio, ¿no? Y claro, hay cosas que a nivel federal tienen que cambiar también. Yo no estoy diciendo con esto que todo esté bien a nivel federal, porque también me dio mucha risa que me presentaron con el chaleco de Morena. Ya lo saben todos, pues ese fue un fake, pues, o sea, sí, me editaron, no. Pero, ¿por qué piensa la gente que cuando uno forma parte de un equipo deja de poder tener libertad de opinión, deja de tener, pues, crítica y, sobre todo, posibilidad también de cambiar las cosas desde ese otro espacio? Que creo que eso va a ser algo también bien interesante. Entonces, ¿qué cambió? Creo que todo esto ha cambiado. Hemos cambiado, ha cambiado el contexto, pero hay cosas que también permanecen. Y bueno, espero que quienes nos están viendo y escuchando también lo puedan detectar. Gracias, Kuma. Una preguntita sobre tu partido. Antes de pasar, yo te quería preguntar un poquito más adelante ciertas políticas económicas Sí. de Morena, a ver cuál era tu opinión. ¿Qué va a pasar con Futuro? Vimos ahí, por ejemplo, a Everardo Gutiérrez, el alcalde de Tamazula, que salió también con militantes de tu partido, pues diciendo que a ellos nadie les había preguntado que había sido como algún tipo de acuerdo cupular con Claudia. ¿Qué va a pasar con Futuro? ¿Va a seguir? ¿Va a ser como un partido satélite? ¿O es solamente esta alianza durante las elecciones y después se van a separar? ¿Qué va a ser de Futuro? Bueno, la decisión que tomamos, la tomamos haciéndola pública, mandando boletín de prensa, platicando con toda la militancia, lo pusimos en todos los grupos, celebramos una decena de diálogos virtuales, presenciales, lo discutimos en nuestra plataforma digital. Okay. Convocamos espacios le llamamos aula abierta, en donde cualquier persona puede sentarse y hablar durante minutos, pues, lo que cree. Se hizo una votación universal en donde participaron casi todos los comités municipales que tiene Futuro. Entonces fue un proceso bien rico, bien, pues digamos, bien movido. A mí me emocionó muchísimo porque ciertamente yo, en lo personal, pues yo no tenía como una claridad de tiene que pasar A o tiene que pasar B. Tenemos que ir solos o tenemos que ir juntos con otros partidos. Pero fue en ese proceso de escucharnos y de darnos cuenta de que nadie dentro de Futuro podía decir que no conocía a alguien que estaba buscando a su familiar desaparecido. Wow. Nadie dentro de nuestro proyecto decía vámonos con MC, ¿no? O sea, por el contrario, ¿cómo cambiamos esto? Y si tenemos que aliarnos con otras fuerzas sin perder nuestra autonomía y nuestra visión de para qué hacemos política, hagámoslo. Entonces, yo lo que diría es que fue un proceso muy plural, lleno de participaciones, 65%, o sea, casi 7 de cada 10 de quienes votaron de manera universal, o sea, de quienes son militancia, dijeron que sí, el 35% que no. Entonces, esos fueron los resultados. Decir que ese fue un proceso popular, pues yo creo que yo estoy planteando cifras, datos, hechos concretos, y ellos pues lo que presentaron fueron pues un alcalde que lleva como un año sin responder mensajes, sin asistir a convocatorias, tomándose fotografías con el presidente de Movimiento Ciudadano, con, digamos, pues con distintos pues sectores del partido, que asiste a las actividades del partido, que firmó una carta de desplegado apoyando a Enrique Alfaro cuando estaba este pleito entre Dante y él. Sí. Si se acuerdan, entre Dante y Alfaro. Sí. Entonces, estoy diciendo hechos, ni siquiera les estoy poniendo calificativos al respecto de lo que podríamos decir. Entonces, respeto, espero que le vaya muy bien y yo creo que
las cosas caen por su propio hecho, por su propio peso. Por cierto, hasta el día de ayer, creo, habían llegado 4 desafiliaciones a Futuro. Supongo que las de ellos llegarán después, pero afiliaciones nuevas llegan y llegan todos los días precisamente porque pues están viéndonos en posibilidades de lograr las cosas. Y yo estoy muy tranquilo porque fue un proceso como yo creo que debe ser mucho de la política. Insisto, primero el programa, primero con la militancia, primero construyendo un consenso general con mucha transparencia. Y creo que eso es parte de lo que van a poder esperar seguir viéndonos, cómo actuamos y cómo trabajamos. Y bueno, ciertamente sí se platicó con la dirigencia de Morena, claro que se ha hablado con Claudia Sheinbaum, o sea, pero eso nunca se ocultó, no sé si me explico, o sea, eso fue algo que se planteó dentro de los espacios de militancia, y yo creo que entonces es una decisión en donde claro que hay matices, hay quien está más a favor, hay quien está más en contra, pero el hecho de que la respuesta de la militancia sea, vamos, ok, construyamos esto, independientemente si votaron sí o no, o sea, que se queden, habla mucho de que no fue ni una imposición, ni que hubo como una cerrazón, por el contrario, lo que hubo fue, hablémoslo, es el momento de que construyamos o no, y eso creo que es lo que da la posibilidad de decirlo de manera tan transparente. Claro, yo creo que igual y muchos no hemos seguido tan cerca de ti y por eso nos hemos perdido estas maneras de poner la convocatoria y bueno, yo he escuchado mucho y en comentarios y demás he leído y también a nosotros en nuestras redes sociales como que ha habido mucha connotación igual y negativa, ¿no? Hacia esta decisión, igual y también por el círculo de personas que tenemos, pero muchas personas que sienten que te apoyaron, que fueron tus fans, tus seguidores, al día de hoy se hacen esta pregunta que es ¿por cuánto se vendió Kuma? ¿No? O sea, claro. ¿cuál fue el precio que está pagando Kuma por tomar esta decisión? Y a mí sí me gustaría como que lo contestaras de manera transparente para realmente contestar esto de ¿hubo precio? ¿Hubo intercambio? ¿Te prometieron alguna gobernatura? ¿Te prometieron algún espacio justo para poner tus iniciativas? ¿O cuál fue como pues este sí, intercambio? Claro. Me encanta la pregunta porque creo que ayuda mucho a plantear que yo no hago las cosas de esa manera, ¿no? O sea, por ejemplo, claro que desde que empecé en la vida pública me han ofrecido ser todos o casi todos los cargos posibles y todos los partidos políticos, a lo mejor excepto uno o que otro, ¿no? En el último proceso electoral me invitaron todas las fuerzas políticas, básicamente, a ser su candidato a gobernador o candidato a algo, ¿no? Entonces, wow. Fue algo que por un lado yo agradezco, pero por otro lado yo sí quiero dejarlo muy en claro, no es un tema de intereses individuales, es un tema en donde creemos, y yo creo firmemente, que lo que podemos lograr de este proceso de alianza es que Futuro, por ejemplo, pueda gobernar un municipio metropolitano, un poco uniendo las dos preguntas que me hacían, y yo creo que eso es importante, que se pueda ver qué pasa cuando llegan perfiles con vocación, con con integridad, con una búsqueda de servicio, con capacidad técnica y habilidades para poder construir equipos. ¿Qué puede pasar cuando eso sucede? Yo creo que eso es lo que más me interesa a mí y eso es algo que lo planteé sobre la mesa, que nos consideraran para poder levantar la mano para Zapopan en mi caso y para otros municipios en Jalisco, que podamos tener una fracción parlamentaria de por lo menos 5 personas que participen en el proceso. Pero no hay una suerte de intercambio monetario. Mis cuentas siguen luciendo tan tristes como siempre. Yo sigo, ¿cómo decirlo? Pues siendo la misma persona, porque yo no creo que la política se trate de dinero. De hecho, es curioso, pues, porque me decían, no, pues, que seguramente, como dices, Sofía, hubo un intercambio y yo la verdad es que esas cosas... yo no le entro, ¿no? Yo no le entro a esos intercambios, ni aquí como regidor. El otro día un compañero me decía, la neta, entiendo por qué te vas, pero lo que más me gusta es que nunca has cambiado tu posición al respecto de muchos temas en donde nosotros vemos que regidores cambian de posición, pues dependiendo de los intereses y dependiendo de los precios que se van alcanzando. Y yo lo que les puedo decir es que soy el mismo tipo de siempre. Creo que eso es algo que, pues,
pues lo puedo decir de frente y con mucha transparencia, como bien mencionabas, porque pues lo que queremos es llegar a espacios para transformar las cosas. Y esta alianza nos permite eso, nos permite que Futuro siga siendo autónomo, que en el próximo proceso electoral vayamos digamos, a levantar la mano, y si fuera el caso de que pueda ser yo, pues podría gobernar Futuro el municipio de Zapopan. O sea, y claro, con alianza digamos, de los distintos proyectos, como Morena, como Hagamos, como El Verde, como PT, en conjunto llegaríamos. Pero desde las siglas de Futuro, poder empujar algunas de las políticas que nos interesan que se vean en los gobiernos municipales. Y eso a mí me ilusiona muchísimo. Entonces, más que un precio, yo creo que nos permitieron tener ideas de proyectos conjuntos, la agenda legislativa que les platicaba y una agenda municipal de gobierno, autonomía para poder definir estos temas. Y pues yo creo que eso es como digamos, como el paquete entero que se planteó. Sí me han ofrecido ser candidato al Senado, mil cosas. No solamente, no lo digo en esa mesa en particular, en muchos espacios ya todo he dicho no. No busco chambas, busco oportunidades de incidencia. Que puede parecer lo mismo, pero no lo es. Porque una chamba sería simplemente estar en un espacio sin la posibilidad de decir lo que uno piensa, sin la oportunidad de proponer y cambiar las cosas. Yo no quiero eso. Te puede ir mucho mejor, a lo mejor desde esa vía. Pero yo creo que vale la pena arriesgarse a pagar el precio. Yo no diría que me llegaron al precio. Estoy pagando el precio de probablemente, pues, de tener una visión distinta a lo que a lo mejor otras personas tienen de mí. Pero yo creo que vale la pena porque mi objetivo no es caerle bien a la gente. Mi objetivo es cambiar la vida de las personas a través de la única herramienta que todo el mundo tenemos, que es la política. Y claro, en el camino explicar, ser sincero y ojalá volvernos a ganar a estas personas. Pero no sé si me explico, que para mí lo primordial fue pues sacudir un poco el tablero para algo mucho más, con más incidencia y con más posibilidades de cambio. Claro, y si pudieras decirle algo a estas personas que se sienten como traicionadas, defraudadas, que cambiaste tus ideales, ¿qué les podrías decir o a dónde los podrías invitar? Que mis ideales no han cambiado, que yo sigo siendo la misma persona que conocieron en 2015. Claro, he cambiado algunas cosas, pero lo más importante del por qué hago política no va a cambiar jamás. Y si me dan la oportunidad, pues platicar, sentarme, que me hagan preguntas. Yo eso, encantado, ¿no? Creo que hay muchos prejuicios al respecto de la política, de las alianzas. Creo que hay razones para tener esos prejuicios también, no soy ingenuo, ¿no? Es decir, eso es real. Pero así como me dieron la oportunidad en 2015 de demostrar que sí se podía llegar y no corromperse en el Congreso del Estado, cambiar las reglas en el 2018, hacer un partido en el 2021 y no perder quiénes somos, que ese historial ayude también a decir, pues cuando parece que es una decisión difícil, rara, imposible, vamos y la hacemos y la logramos. Entonces creo que eso podría ser a lo mejor como una evidencia de trayectoria de vida, que no estamos en la política para esas cosas, que mucha gente sí, pero que me den la oportunidad. Creo que el historial habla de eso. Y que nos den la oportunidad de gobernar, que nos den la oportunidad de llegar a esos espacios. Creo que eso estamos muy cerca, como nunca habíamos estado, y creo que eso a mí me tiene muy emocionado y también con mucha responsabilidad. Ojo, claro. No es solo nomás ilusiones, neta, pensarnos dirigiendo todo lo que se tiene que dirigir, eso también me emociona y me responsabiliza muchísimo. Ay, Kuma, ojalá se llegue a esos espacios y realmente puedas hacer esos cambios rapidísimo, porque sé que nos queda poco tiempo. Ya salieron los candidatos de Morena para los estados en las próximas elecciones. Aquí para Jalisco quedó Claudia Delgadillo, que para quien no sepa, ella fue coordinadora del PRI en Jalisco en la campaña de Pepe Mid. Ahorita está en el Partido Verde, que a mi gusto personal, el Partido Verde pues es de lo peorcito que puede ofrecer la política mexicana. Dentro de esta alianza, ¿tú vas a hacer campaña con ella? Claro, digo, es parte del proceso de construir una alianza, es decir, construir con otras personas. Yo a Claudia, fíjate, yo la conozco, en 2015 fuimos diputados juntos. Ah, órale. Ella en el PRI y yo en, digamos, de independiente. Sí, sí.
Y yo te puedo decir que fue una de las personas con las que más coincidí durante esa legislatura, pero más, y que más votaba a favor de mis iniciativas, a pesar de ser del bloque, digamos, de gobierno en ese momento. Sí. Y eso, digo, lo pueden revisar porque aparte es público y ¿saben por qué? Porque su oficina siempre estaba llena y la mía también. O sea, siempre estaba atendiendo a personas, ella siempre estaba, sobre todo le interesaban temas de trabajo, o sea, acompañaba legalmente temas laborales, personas que no tenían pues posibilidades, por ejemplo, para pues ir con un abogado y decir, oye, me despidieron injustificadamente, les ayudaba, les acompañaba. Y yo esa sensibilidad del para qué la política, pues digamos como que sentí que la compartíamos mucho, a pesar de que otra vez las vías eran distintas, los colores eran distintos, siguen de alguna forma siendo distintos, pero en este caso en una alianza, pues nos unía un para qué muy profundo, ¿no? Entonces pude conocerla como política, como diputada en este caso, y como persona. También tuve la oportunidad de ver cómo luchó para salir adelante, digamos, en su vida, pero después también en temas de salud, que venció un cáncer, ¿no? Entonces, wow. yo le tengo, sí, ¿no? Yo le tengo un aprecio, insisto, porque la conozco no de ahora de la designación, por así decirlo, sino tengo el gusto de poder decir que la conozco desde el 2015 e incluso cuando ella no podía votar a favor porque había muchas presiones luego del gobierno para que no lo hiciera, pues había un diálogo bien chido, bien fluido, y pues una persona con esa apertura y con esa posibilidad de decir, a pesar de que ellos no quieren, yo sí te voy a apoyar, pues no sé, te da como elementos para creer que puedes ser una gran gobernadora. Para cerrar, Kuma, te quería hacer unas preguntitas sobre políticas económicas de Morena, porque, o sea, si a mí me preguntas, un personaje como el tuyo, con todos estos ideales que nos planteas, pues es ideal que al menos pues esté en el poder para poder decidir cosas, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué piensas sobre el rescate a Pemex que se está haciendo por parte del gobierno federal? Son 3 preguntitas las que tengo y ya para terminar. Bueno, yo creo que la apuesta que se ha hecho por rescatar la empresa energética requiere también de una revisión de las energías renovables. Para nosotros es donde más hace falta inversión, es donde creemos que pues nuestra crítica ha estado centrada, ¿no? Es decir, claro que entendemos el momento que estamos viviendo histórico, por un lado, por el que las energías fósiles se han vuelto tristemente hoy indispensables para pues, el proceso del comercio y el proceso logístico mundial, pero creemos que se tiene que hacer una apuesta decidida para apuntalar las energías renovables. Algo se ha hecho en CFE, creo que todavía falta mucho para que Pemex también pueda pues acompañar y también fortalecerse en ese proceso, como lo están haciendo empresas productivas del Estado en otras partes del mundo, no solamente en Medio Oriente, sino incluso también en países nórdicos. Entonces, yo creo que eso es uno de los elementos que al menos que yo pondría sobre la mesa. Y lo segundo, que quizás es más utópico, pero a mí me interesa luego poner esas ideas, revisar el modelo noruego, sobre todo porque la empresa productiva está ligada a las pensiones, sí, y eso vuelve que el interés de la sociedad sobre esta empresa en particular pues sea mucho mayor que a la mejor Pemex, que digamos los recursos obviamente se van al Estado mexicano o una parte de ellos, pero pues se revuelve, ¿no? Digamos, entra el presupuesto que puede terminar en una carretera o puede terminar en un salario a un maestro, puede terminar en una pensión. A mí me gustaría pensar cómo generamos, insisto, más energías limpias y cómo esas energías limpias y, digamos, las energías fósiles que ya se tienen pueden tener una vía más transparente y directa de entrar en las finanzas públicas, que tengan repercusiones concretas en nuestras vidas, que haga que nos involucremos más en el gobierno de la misma, de Pemex, pues, de la empresa. Sí, de ese fondo que hablas es, si no me equivoco, del de Noruega, y es de los fondos públicos más grandes del mundo. Y lo utilizan muchísimo para educación, infraestructura, fregonazos. Ahí sí se sacan ellos un 10. La siguiente, ¿qué opinas del poder que le está dando el gobierno federal a los militares, que ha sonado mucho? Bueno, yo creo que
la postura es pública desde hace muchos años. Nosotros creemos en el mando civil de las policías. Nosotros creemos que se tienen que fortalecer las policías municipales. Sí. Y por lo mismo, pues yo estoy o no estamos a favor de la militarización como futuro, ¿no? Ahora, también tienen casos de éxito con mando civil como la Ciudad de México. Se redujo en 51% los homicidios dolosos en la Ciudad de México de 2019 a 2023. Eso hay que aplaudírselo a Claudia, ¿eh? Sí, ¿no? Y con un mando civil, ¿no? Hay quien dice, bueno, es que se están disfrazando las cifras, etcétera. Bueno, a ver, pasó de ser digamos, del lugar 26, según el INEGI, al 13, la Ciudad de México en tan solo 4 años de percepción de seguridad, o sea, estar en el casi último lugar a estar casi en el top 10. Entonces, son cifras, pero también es la percepción, entonces creo que eso pues va aparejado, 54% menos de delitos de alto impacto. Entonces, así como hay una crítica a esta estrategia de militarización, también creo que dentro de quienes podríamos abrevar ejemplos, pues podríamos ver que lo pueden hacer bien con mando civil y también con coordinación, con tecnología. El otro día estaba platicando con algunos de ellos y es meter ingenieras o ingenieros industriales a pensar los procesos de cómo funciona la ciudad y cómo pueden atender con patrullas para que no estén a más de 3 minutos de distancia en ningún momento, en ningún punto, para poder atender una contingencia. Entonces, es desde tecnología, es desde ingeniería, es atender las causas profundas, como lo ha hecho, me gusta mucho lo que hizo Clara Brugada con las utopías, ¿no? Estos centros comunitarios, deportivos, educativos, hermosos, en donde pues las juventudes, en lugar de estar en las calles siendo capturados por el crimen organizado, reclutados para pues, sus fines, están haciendo hockey sobre hielo, están aprendiendo a programar, están aprendiendo pues aptitudes que les sirven en la vida en concreto y que pues a lo mejor una niña o un niño de Valle de los Molinos, hoy si le dices ¿quieres hacer hockey? Pues no lo va a poder hacer porque no tiene los recursos, porque no existe una pista de hielo, porque no hay quien lo lleve, y acercar esa oferta cultural, deportiva, educativa, pues ayuda a decirles puedes tener otra vida, no la vida de ser halcón, no la vida de ser dealer, sino una vida que tú quieras vivir. Sí. Y yo creo que ahí también se está haciendo mucha seguridad. Entonces, ojalá. A ver, militarización no, mando civil sí, y cómo, pues creo que podemos tener algunos aprendizajes valiosos. Y bueno, hace unas semanitas, analizamos el presupuesto de la Federación para el 2024 y la verdad es que como tú dices, está cero fácil, como los pesos que quedan, que ya están comprometidos para pensiones, para foros gubernamentales, para todas estas instituciones públicas, al final, si le restas todos los compromisos que ya van de cajón, por decir tus gastos fijos que ya están de cajón, queda muy poco presupuesto para hacer cambio, ¿no? Entonces, seguramente tú conoces estos números, conoces el espacio que puede moverse para todas estas iniciativas. ¿Ustedes qué piensan o cómo piensan como organizar este presupuesto? Porque finalmente pues son 100 pesos y de esos 100 pesos o le quitas a alguien, le reduces a alguien y le traspasas a alguien. ¿Cómo piensan que se pueden acomodar estos pesos sabiendo que hay escasez o son los recursos limitados? Estoy de acuerdo. Digo, sería la respuesta distinta dependiendo si es federación o si estamos hablando del municipio. El municipio tiene... El próximo año probablemente vamos a ejercer 11.500 millones de pesos. Un municipio que cada año está creciendo en presupuesto y que no necesariamente está creciendo en, vamos a llamarlo así, en valor público. Algo en lo que yo creo profundamente es que los gobiernos tienen que generar valor público. Esta es una teoría de la economista Mariana Mazzucato, profesora de UCL, y yo espero próximamente premio de Nobel de Economía. Y creo que no se ha aparejado lo que el gobierno genera con el valor público que está construyendo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona recibe un buen servicio dentro de, no sé, temas de tramitología, cuando se está orientado todo a generar valor público, lo vuelves accesible, entendible, comprensible, cada uno de los pasos, porque lo que estás tratando de hacer es que sea más rápido, sea más eficiente, sí, pero también que con eso tú estés impactando con que se abra un nuevo negocio, se abran nuevas puertas. Claro. Y
con esas estadísticas tú también las puedas poner en datos libres para que si tú eres un inversionista y estás pensando en ponerte en esa zona, también puedas ver qué es lo que está pasando en tiempo real, ¿no? Y entonces ya no se vuelve pongo un sello y apruebo o no un permiso, sino lo que estoy generando son estadísticas abiertas en tiempo real para poder tomar mejores decisiones al respecto de inversiones de terceros, digamos, de otras partes del mundo o de aquí mismo. Otro ejemplo, compras públicas. Si nosotros estamos comprándole los uniformes a una empresa de Tamaulipas, no tengo nada en contra de las empresas de Tamaulipas, pero ¿qué tal si nosotros empezamos a generar núcleos cooperativos de personas que quieran, digamos, con la tecnología adecuada y con la capacitación adecuada y la calidad adecuada, vender esos uniformes que ya compra el ayuntamiento de Zapopan, ya eso los va a comprar? Pero ¿qué tal si en lugar de comprarlo a un tercero que aparte lo trae de China, nosotros, sin elevar más del 5%, por poner un ejemplo, el precio de estas compras, nosotros lo que estamos haciendo es generar prosperidad con nuestro propio presupuesto, es decir, con la propia acción del gobierno, pero al organizar a estas personas lo que empiezas a hacer es darles estabilidad 3 años para que posteriormente pues, puedan continuar con su empresa, puedan tener la capacitación, tengan la tecnología y tengan las capacidades suaves y digamos, pues el rigor empresarial para poder salir adelante. Entonces, veamos simplemente este tipo de ejemplos en cómo se pierden oportunidades, incluso ejerciendo el mismo presupuesto. ¿Qué necesitas en el caso que estoy diciendo? Pues que en lugar de que abras una licitación y termines comprándole a esa empresa de Tamaulipas, tengas a lo mejor a una persona que sensibiliza a un núcleo, les da transferencia de conocimiento y de tecnología, les acompaña en el proceso y desde luego, pues sí, son 1 o 2 salarios, es una inversión a lo mejor de 100, 200, 500 mil pesos, pero lo que vas a hacer es generar prosperidad en un núcleo de personas que de otra manera pues simplemente hubieran recibido a lo mejor un préstamo de 30 mil pesos. Bueno, un préstamo de 30 mil pesos puede ser mucho, puede ser poco, pero no va a transformar la realidad de esas personas de manera de largo plazo y no sé si me explico. Claro, sí, me refiero con valor público, ¿no? Entonces, yo creo que la situación de nuestro municipio está ampliándose, creo que pueden existir recortes en ciertos lujos y en ciertas cosas que creo que no tocan. Y por cierto, también no poniendo el dinero, 300 millones de pesos, en bancos que tienen alertas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que después desaparecen y esos 300 millones de pesos pues desaparecen con el banco, ¿no? Accendo, te hablan. Yo se los dije, o cometieron un acto criminal o son profundamente negligentes. No puede ser, o sea, no puede ser cualquiera de las dos. Más bien, tiene que ser una de las dos porque... Sí, son mutuamente excluyentes, ¿no? Sí, porque dicen, es que no es ilegal lo que hicimos. Desde luego, no es ilegal agarrar 300 millones y ponerlos en una bolsa de papel estraza y ponerlo al lado de un incendio. No es ilegal, pero Dios mío, ¿no? O sea, tienes que tener una explicación al respecto de eso. Pues si quieren de eso luego hablamos. Esos temas son los que nos gustan, de hecho. Sí, no, excelente. Sí. Pero no nos queremos alargar mucho, ya te quitamos 50 minutos de tu ocupadísimo día. Encantado. Realmente te agradecemos muchísimo. No sé si tengas una última pregunta, Sofía. No, nada, nomás como un último mensaje para invitar a la gente desde 2015, 2018, 2021 o que está hoy sin entender la política o está decepcionado de la política, que ya tuvo como la iniciativa de buscar una transformación y todavía no lo encuentra. ¿Qué les puedes decir? ¿Cómo nos puedes animar el ánimo político para participar desde nuestro lugar o desde nuestras maneras en la política sin solo ser quejumbrosos? A ver, la política está pasando todo el tiempo, la hacen cotidianamente porque es finalmente la administración de conflictos entre personas y lograr una meta en común, ¿no? Entonces eso pasa todos los días. La política electoral muchas veces tiene como estos apellidos de ser corrupta, terrible, que tienen precio la gente, ¿no? Y yo lo que les quisiera invitar a decir es que eso no es cierto. A ver, hay mucha gente que sí lo hace, pero cada vez que ustedes dicen que la política es para corruptos, que no sirve para nada, que es lo peor que puede existir, los verdaderamente corruptos de este país y de este estado se emocionan y se felicitan. ¿Por qué? Porque logran posicionar que solamente la política es para un grupo reducido de los que no tienen talento y son bien corruptos. Sí. ¿Quién se va a querer meter a eso? Sí. Por el contrario, romper con ese prejuicio, con ese mantra que todo el mundo está diciendo, no se puede cambiar nada, todo está ya tirado, quien trata de hacer cambios lo detienen, lo matan, lo secuestran.
acabar con ese mantra de la derrota anticipada es fundamental. Entonces, las cosas sí cambian, toma tiempo, requiere mucho trabajo, requiere de muchas más personas. Es lo opuesto a lo sencillo, por el contrario, necesita inteligencia, capacidad, necesita valentía, necesita energía. Y yo lo que les quiero invitar es a que, si no es desde un espacio electoral, desde el espacio que ustedes consideren, apuesten eso. Yo creo que más que convencerles de una opción política electoral, yo quiero convencerle a las personas de que la política es valiosa, es relevante y va a ser más valiosa y más relevante entre más se involucren en ella. 100%, Pedro. Nosotros luego por eso siempre hablamos de economía y finanzas, pero metemos un poquito de política y tratamos de contarle a la gente como en estilo de novela. Claro. Para que Chismito. se enteren. Sí, tenemos como la cápsula del chismecito político. Ay, de qué está sucediendo. Entonces, pues muchas gracias por hacer lo que haces. Gracias. Al menos yo me voy un poquito más tranquilo. Qué bueno. Después de esta entrevista. Y vamos viendo cómo evoluciona todo. De verdad, con esta fe con la que te veo y este fervor, puedas mejorar la vida de muchos jaliscienses, Pedro. Sí. Muchas gracias, Luis, y Sofía. Muchas gracias a ti. Y de verdad yo creo que sería increíble, digo, hemos visto mucho hate. Y con esta conversación que tuvimos, yo creo que si después de callarse la boca, o sea, que a todo mundo digamos, oigan, aquí estoy, les demostré, ya tenemos espacios públicos, encontramos nuestro lugar y hemos hecho esto, ¿no? Pero creo que solo nos enteramos de eso si seguimos a la política y si seguimos, pues ahora sí, a los personajes que la encabezan. Entonces, yo los invito a todos los cifreros, pues a seguir, ahora sí, la corriente que les guste o la corriente que no les guste, finalmente para poder tener un debate propio y para poder seguir, obviamente, preguntar, cuestionar y meternos desde nuestra cancha. Muchas gracias, Sofía, Luis. Creo que es eso, ¿no? Últimamente he visto muchas personas, cosa curiosa, ¿no? Que te dicen lo que alcanzan a ver, pero yo, por ejemplo, no lo veo igual. Creo que esas interpretaciones, ese cambio de cosas, esa posibilidad de lo que a lo mejor en un momento dijimos está mal, cambiar a decir, pues no, creo que no. Sí, es muy valioso. Es súper valioso. Sí. Yo lo decía de broma, pero se lo platicaba a mi mejor amigo, le decía, es que yo seguí el buleo, entre muchas otras cosas, de cosas que son críticas súper comprensibles, razonables, legítimas, que hay que explicar y que claro que había ese grupo. También de este espíritu que a veces siento que existe, que dices cuando estás en secundaria, ¿no? ¿Quieres mucho? Nunca cambies, ¿no? Y creo que hay un castigo cuando alguien cambia, cuando rehace lo que está planteando. Entonces yo creo que lo que nos toca es explicarlo, transparentarlo y a lo mejor, si yo creo que esta conversación va a ayudar mucho a que se vea de los motivos reales, que no se trata de precios, que se trata de convicciones. Y muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y con los cifreros. Eso. Gracias, Pedro. Ojalá se arme el volumen 2 en un Encantado, añito. A ver qué tal. Encantadísimo. Que las cifras, como decimos, hablen. Totalmente. Gracias, Pedro. Muy amable.